habíamos visto que es común encontrarnos con situaciones donde tengamos una gran cantidad de variables divididas o que pueden ser agrupadas en distintos niveles. En este caso, en esta muestra que ya vimos anteriormente, tenemos distintos periodos. Cada observación corresponde a un número de una tumba. Acá está el nombre del hallazgo, del asentamiento o del sitio. Y numerosas variables que no son otra cosa que los distintos ítems que se registraron en las tumbas. En este caso en particular, esta variable es un conteo, son frecuencias de estas categorías artefactuales, son numerosas categorías artefactuales, pero uno de los aspectos que domina en esta muestra y lo que hace muy interesante para su análisis es que la mayoría de los ítems están ausentes, hay gran cantidad de ceros. Eso nos plantea siempre un problema a la hora de tratar este tipo de muestras. Uno de los métodos para la reducción de dimensiones, para la exploración de la variabilidad en este tipo de bases de datos, es el análisis de correspondencia. El análisis de correspondencia utiliza distancias de chi cuadrado y está específicamente pensado para este tipo de situaciones. Es similar, vamos a ir pintando nuestros datos, ¿sí? Para agrupar. Es similar al análisis de componentes principales en el sentido que calcula autovectores y calcula autovalores, ¿sí? Dividiendo la varianza en nuevas variables, pero no es lineal como el análisis de correspondencia, el análisis de componentes principales, sino que, sino que asume una distribución unimodal. Es adecuado para este tipo de distribuciones donde esperamos que haya un pico, un aumento de la frecuencia, un momento de frecuencia óptima para las distintas categorías y después un decrecimiento de esas frecuencias. Como suele ocurrir en distintas localizaciones, donde tenemos mayor frecuencia y luego al alejarnos se reduce la frecuencia de una observación o una especie, por ejemplo, o a lo largo del tiempo, donde podemos tener series temporales donde algunas categorías son más frecuentes en un momento y luego se reducen en el tiempo. Y hay una sucesión de estas distintas categorías. Entonces, vamos a multivariado, ordenamiento, y vamos a ver que hay tres opciones de análisis de correspondencia. Una canónica, un de trended correspondence y un correspondencia tradicional. Este es el que nos interesa ahora. La segunda opción que nombré acá eh, busca reducir un efecto común en análisis de correspondencia que se llama el efecto herradura, que es la representación gráfica curvada de los casos y las variables, que a veces dificulta la interpretación de los datos. Pero vamos al método ordinario. Automáticamente nos da un resultado. Pero vamos a ver primero, antes que nada, antes de meternos con esto, vamos a ver el resumen de la información. Primero, acá tenemos los nuevos ejes, tenemos los autovalores, ya como habíamos dicho, que son la división de la varianza total en relación a los distintos nuevos ejes que hemos obtenido, el porcentaje explicado y el porcentaje acumulado. Vemos que en principio tenemos un bajo porcentaje explicado para las primeras dimensiones, que siempre son las que esperamos tengan mayor variabilidad. Sin embargo, al ver el gráfico, bueno, acá tenemos el efecto herradura, esta curvatura, que en principio no nos va a dificultar mucho la interpretación, simplemente es bueno saber que esta deformación ocurre. Eh, una cosa interesante en tener en cuenta y una propiedad de este tipo de análisis es que nos permite ver al mismo tiempo casos y variables. Por eso acá me aparecen tantos puntos. Tengo en azul las distintas variables y tengo en colores los distintos casos. En este caso son cada una de las tumbas. Y esta asociación entre casos y variables me permite interpretar a mí dónde las distintas variables alcanzan su máxima frecuencia o se encuentran en sus picos modales, ¿no? Entonces, es de esperar que los casos que se distribuyen en este sector tengan una amplia distribución, una mayor, mejor dicho, distribución de estas variables que luego se van a reducir
a medida que nos extengamos o nos alejemos a lo largo del gráfico hacia otros grupos, hacia los grupos que están más alejados. En este caso son distintos casos. Una posibilidad que tenemos en análisis de correspondencia es cambiar también la forma de visualización. Si queremos tomar como eje principal las filas o las columnas, también lo podríamos hacer invirtiendo la matriz. En este caso no cambia el análisis de correspondencia, sino cambia solamente visualmente. Pero en los dos ya utilicemos variables en el lugar de las filas o variables en lugar de las columnas, el análisis de correspondencia nos va a relacionar ambos factores, filas y columnas. Vamos a filas y ahora voy a sacar las distintas cosas para que podamos verlas de a una de manera más sencilla. Vamos a ir primero a lo que está en columnas. Entonces en las columnas teníamos las variables, les podemos poner sus respectivos nombres, acá las vemos. Vamos a ver las filas, en las filas que teníamos los distintos casos coloreados por tiempo, podemos de nuevo ponerle sus respectivos nombres, y acá esto es lo interesante, vemos que existe un relativo ordenamiento temporal, y que quizás podemos ver este ordenamiento temporal de la mejor manera si lo comparamos con otros gráficos, si comparamos con el resultado del análisis multidimensional o el escalamiento multidimensional no métrico o un análisis de clúster, acá podemos ver de una manera mucho más clara la distribución temporal, ¿sí? Donde vemos que los del mismo color tienden a estar agrupados, pero a su vez se agrupan en forma de un gradiente, ¿no? Desde lo más tardío hasta lo más temprano. Entonces podemos ver, ahora sí, volver a incluir el material de las columnas, ahí está. Vamos a volver a incluirlo, ahí ven lo que estoy haciendo. Vemos cómo algunas variables tienen sus valores óptimos en algunos momentos en el tiempo, mientras que otras lo hacen en otros momentos en el tiempo. Esto es muy interesante. Por otro lado, nos permite ver los valores. Acá tenemos, como en otros métodos multivariados, tenemos los valores que se corresponden a cada uno de los ejes, ¿sí? Los scores de cada uno de los ejes, y los scores para las columnas. Nos deja ver ambos tipos de puntaje, ya que, como yo les decía, bueno, ambos valores, ambos tipos de puntajes sirven para construir este gráfico que relaciona filas y columnas al mismo tiempo. Otras opciones son, como en otros gráficos vamos a poner solamente esto, en otros gráficos podríamos acá ver los nombres de los grupos. ¿Ven? Acá están los nombres de los grupos. 2A, 3B. No estamos viendo ahora las tumbas, sino simplemente los distintos grupos que formamos con la variable de agrupamiento. Y esto representa el punto óptimo de cada grupo. ¿Qué quiere decir? Que el grupo 3B tiende a estar en este sector, el grupo 3A en este, el grupo 2C aquí, el grupo 2A aquí, 2B aquí, el 2A, el 1A y el 1 entonces y el 1B. Esto también nos refuerza la idea de que este análisis fue eficiente al ordenar en un gradiente temporal las distintas abundancias de artefactos y las distintas tumbas. O sea, por lo que esta evidencia nos sugiere que la composición de las distintas tumbas medidas a partir de las distancias de chi cuadrado se ordena a lo largo del tiempo y que en este caso, este gráfico, si bien los dos primeros ejes no explican un alto porcentaje de la variación original, sí nos permiten relacionar casos con variables y generar un ordenamiento eficiente a lo largo del tiempo. Un plus que podemos hacer con este análisis es extraer los puntajes que nos interesan a nosotros y graficarlos en past para poder analizarlos de otra manera. Algo que ya vamos a ver en otro video.